Pues buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta quinta sesión del Seminario Permanente de Teología Latinoamericana del Espacio Popular de Exploración Cristiana. Ya llevamos varios meses con diferentes temas de teología. Y bueno, ahora tenemos un horizonte histórico en América Latina bastante interesante que apenas va a iniciar desde una oportunidad que será la sinodalidad, el sínodo sobre la sinodalidad, pero también tenemos otro ya en el que estamos en medio del proceso, que es la Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe, que ya deja ver pues esperanzas, relaciones, redes, sueños, pero también resistencias de una estructura, de un modelo que eh, pues ahí quiere permanecer, eh, y bueno, tiene ahí sus apuestas también. Entonces, bueno, creo que no es nada nuevo, estas diferentes visiones de iglesia, estas diferentes experiencias. Y bueno, hoy tendremos oportunidad, justamente por lo complicado quizá de los elementos que necesitamos para discernir nuestra realidad, nuestro presente, e incluso afrontar esta oportunidad comunitaria, ¿no? de iglesia en América Latina. Pues hemos pensado en el tema de hoy y en el invitado de hoy. Eh, pues bueno, tenemos la posibilidad de no solamente una sesión, sino también continuar estos diálogos, reflexiones, el día jueves de esta semana. Bueno, nos va a ayudar a moderar este encuentro nuestro compañero y maestro Abel Rodríguez Pacheco. Abel, te doy la palabra. Muchas gracias, Mario. Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos también seguir reflexionando. Hoy nos alegra mucho tener con nosotros al doctor José de Jesús Legorreta Cepeda para compartirnos este análisis de la realidad y también para poder ayudarnos a motivarnos a reflexionar. Les comparto y lo presento de manera breve. El doctor José de Jesús Legorreta Cepeda es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como Sociología y doctor en Ciencias Sociales y Políticas, ambas por la Ibero. Además, es licenciado en Teología Sistemática por la Universidad en Teología con especialidad en Eclesiología por la Facultad de Teología de la Universidad de Granada, en España. Ha sido profesor en el Antonio de Montesinos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en las escuelas de Filosofía y Teología de la Universidad Intercontinental, y desde 1997 es profesor e investigador de Teología, Sociología de la Religión y Eclesiología en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es autor de 10 libros sobre temas de secularización y eclesiología, además de un número significativo de artículos en revistas. Entre sus 3 últimas obras tenemos Identidades Eclesiales en Disciplina, Aproximación Teológica a los católicos en la Ciudad de México, de 2010, Las Ciencias Sociales en la Teología Latinoamericana, Balance y Perspectivas, de 2010 también, y Cambio e Identidad de la Iglesia en América Latina, de 2014. Doctor Legorreta, nos da mucho gusto tenerlo con nosotros nuevamente, y le comento nada más de manera ordinaria lo que hacemos para la sesión. Son 40, 50 minutos, una hora de exposición, y terminando una ronda de preguntas o comentarios de los participantes. Esa es más o menos como la estructura ordinaria que seguimos, pero si usted tiene una propuesta también podemos acoplarnos. Muy bien, muchas gracias, Abel. Pues buenas tardes, noches a todos, todas. Pues sí, voy a compartir con ustedes algunas ideas para entender este tema que nos han propuesto, de que es el asunto de las coordenadas de la Iglesia en América Latina, caminos para la vivencia de la sinodalidad. Para abordar este tema, voy a seguir la dinámica, Abel, la que ustedes han sugerido, y vamos viendo sobre la marcha si
Si no hay muchas preguntas, pues a lo mejor puedo avanzar un poquito y ahí vamos viendo, ¿no? Hay muchas maneras de incursionar en un tema de estos, ¿no? Uno es irnos por puros chismes eclesiásticos. Esa es una manera que además luego es bastante amena, ¿verdad? Pero tiene la desventaja esa vía que se pierden como las coordenadas en las que se están moviendo esos actores y esas políticas eclesiásticas. Otra manera de incursionar a eso es quererlo hacer muy técnico, por ejemplo, desde la sociología, ¿no? Ya que en términos de correlación de fuerzas, de procesos de supolarización y demás, pues un poco técnico, da una idea, pero pierde de vista, por ejemplo, la dinámica interna de la propia institución. Hay otra manera de incursionar en esto que es desde las propias autorreflexiones que va haciendo la iglesia y que se puede verlo uno como observador desde fuera. Esto es como si quisiéramos hacer un acercamiento a cómo funciona la cervecería Cuauhtémoc, ¿no? Una de las maneras es tomar en cuenta qué dice la cervecería sobre sí misma, pero también un poco ver desde fuera cómo se va moviendo. Yo he optado para plantear el asunto de la iglesia esta última vía. Me parece como que da elementos para luego conectarse tanto a casos prácticos como a interpretaciones sociales, ¿no? Tiene la desventaja este método de que a veces se pierde un poco de vista como el contexto sociohistórico. Se pierde de vista pues, los procesos. Entonces, bueno, no hay una ruta así magnífica, pero voy a incursionar por esta y vamos a ir desde ahí abriendo algunas brechas, algunas ventanas, algunas puertas, y ya en las preguntas, pues lo que quede pendiente lo podemos ir retomando. Para ello, he dividido como el planteamiento como en dos grandes momentos. Uno de esta sesión que quisiera centrarme como en los antecedentes que van de más o menos de los años 60, por lo menos hasta 2014. Luego de 2014 a la fecha, que este último tramo quiero plantearlo en la próxima sesión. Entonces ahora sobre todo vamos a ver un poco una visión histórica, pero desde una perspectiva teológica. Y bueno, pues ya ustedes me van diciendo si vamos bien, si se va entendiendo o planteamos algo diferente. Voy a compartir pantalla, no sé si se pueda. ¿Sí está habilitado? Sí, ahorita lo habilito. Bien. Bueno, ahí me dicen ustedes si se ven. Sí, ya está. Ya está. Pues como ven ustedes aquí es lo que les había enunciado. Tengo como dos grandes temáticas. La primera, que está en rojo con sus apartados, que es lo que quisiera como platicar, charlar hoy con ustedes. Y lo segundo, que es hacia una iglesia sinodal y en salida, dejarlo para la próxima sesión, que es pues situarnos un poco en estas últimas dinámicas, pues que vienen sobre todo replanteándose desde el pontificado del Papa Francisco. Entonces, para la primera parte, pues estoy previendo estos 5 puntitos, ¿no? Uno, ¿cómo nos vamos a acercar metodológicamente a la iglesia? Voy a usar un recurso que es pedagógicamente importante o que tiene sus limitaciones, pero que es usar la figura de modelos, que se habla luego en teología. Luego, tratar de plantear desde esta perspectiva como cuál es el modelo hegemónico de iglesia, algunos de sus rasgos, que era más preponderante antes, pero sigue siéndolo actualmente, desafortunadamente, según algunos, ¿no? Luego veremos el cambio que supone esto para la Iglesia latinoamericana, el llamado Concilio Vaticano II, que concluye en 1965, para desde ahí ver la recepción creativa del concilio en las iglesias latinoamericanas y concluir con el invierno eclesial. Estos 5 rasgos nos pueden dar como las coordenadas que anteceden y marcan lo que es la trayectoria de la iglesia latinoamericana prácticamente hasta hoy, porque realmente incluso el pontificado del Papa Francisco
ha como aflojado algunas cosas, pero realmente no hay una serie de elementos que aún siguen, vamos a decirlo ahí, medio congelados. Pues bien, voy a entrar a esta primera parte. Lo primero es plantear por qué hablamos de modelos cuando queremos acercarnos a la iglesia. Hay varias maneras, pero lo que pasa es que esta perspectiva metodológica lo que intenta hacer es una especie como de abstracción, en el buen sentido, de cómo se comporta la iglesia socialmente y cómo se entiende a sí misma. Es como si lo viéramos esto en una especie de, pues de algún acercamiento, de alguna corriente psicológica, donde la identidad de las personas se conjuga tanto por lo que ellas piensan y se autoconciben, como al mismo tiempo la manera como son percibidas por la gente de fuera. Algo similar tenemos que hacer con la iglesia. Entonces, estamos hablando que entonces cuando nos referimos a modelo, por una parte estamos viendo la autocomprensión o identidad interna, pero también su praxis social y que da su identidad externa. Un modelo de iglesia en este sentido supone la imagen concreta y articulada de estas dos dimensiones, la autocomprensión y la presencia pública. Entonces, esto da, por tanto, una imagen, un modelo. Es importante aquí señalar, porque luego se puede prestar alguna confusión, de que cuando hablamos de modelos de iglesia es como hablar de modelos arquitectónicos o inventar un modelo de mesa. Y no, hablamos de modelo, así como se usa, por ejemplo, en las ciencias duras, de que dice, a ver, el modelo del átomo no es que el átomo exactamente se funcione como está el modelo es un recurso pedagógico para entender una realidad, pero no es la realidad. En este sentido, y volviendo al tema que nos ocupa, cuando hablamos de un modelo o de una imagen de iglesia, es un recurso pedagógico para entenderla en un momento dado, pero no es que la iglesia sea un modelo o que uno pueda diseñar un modelo en el escritorio y luego que se ponga en la práctica. Eso no es así. Visto desde este punto de vista, nosotros en la historia de la iglesia, en los 2000 años que tiene de historia, podemos identificar una pluralidad de modelos. Pero no nos vamos a meter en la cuestión histórica muy larga, simplemente yo quisiera como referirme al pasado inmediato, que es el que va a marcar un modelo que podemos llamarlo que ha sido el preponderante o el hegemónico. Porque esto nos va a ayudar a comprender cómo se mueve la iglesia en América Latina. Aquí no hay que perder de vista que históricamente la iglesia latinoamericana surge como una iglesia colonial por todo el proceso histórico de la conquista y otros elementos que también no vamos a profundizar aquí, pero esto viene de lejos y este modelo colonial se va modificando levemente en el transcurso de los siglos y hacia mediados del siglo XX conforma un modelo que ha recibido muchas denominaciones. Una cosa que también es interesante para quienes no estén muy metidos en cuestiones teológicas es que dependiendo del enfoque o de los criterios con los cuales el teólogo, el analista, haga un análisis de cómo vive y se comporta la iglesia, son los nombres que le ponen a los modelos. En este caso, por ejemplo, yo quisiera como centrarme como en tres figuras o tres modelos que voy a tratar de exponerle, ¿no? Uno que sería el modelo del periodo preconciliar, que es el que me voy a detener en esta sesión, y el siguiente modelo, que es un modelo jurídico societario, otro que vamos a llamar un modelo de comunión y otro un modelo de salvación y liberación. Son tres modelos y es interesante aquí señalar de que no es que un modelo sea sucesivo respecto a otro, aunque gráficamente así parece. No es que cuando el modelo jurídico societario aparece y luego aparece el de comunión, el anterior como que caduca, no. Realmente los ponemos en esta secuencia porque más o menos temporalmente así fueron apareciendo, pero no porque desaparezca el anterior, porque por ejemplo, en el de en medio que llamamos eclesiología de comunión, el modelo surge, pero sigue vigente el otro.
Y de hecho se avanza y emerge otra manera de ser iglesia, pero los otros dos están ahí presentes. Entonces, metodológicamente sí conviene como tener estas distinciones. Ahora, cuando hablamos de periodo preconciliar, pues bueno, aquí vamos a decirlo que el punto de quiebre, el que marca esto es el llamado Concilio Vaticano II, esta reunión de los obispos y el Papa, que es como, este tipo de sesiones son como la autoridad máxima en la Iglesia, que se reunió entre 1962 y 1965 aproximadamente. Y tuvo un significado muy interesante porque es una reunión de estas autoridades que intenta poner al día a la Iglesia. Recordemos que la Iglesia se va cerrando desde el siglo XVI hasta llegar al XIX con el positivismo y demás. Y entonces, en fin, llegamos hacia el siglo XX y mediados del siglo XX con una Iglesia bastante cerrada. Este modelo que vamos a llamar aquí jurídico societario, es importante señalar por qué se llama jurídico societario. Lo suelen nombrar algunos así, de esta manera, porque es un modelo que acentúa las relaciones jurídicas. ¿Quién manda? ¿Cómo manda? ¿Quiénes son los súbditos? ¿Cómo pueden pedir algo a la autoridad superior? ¿Cuándo la autoridad superior aprueba algo? ¿Cuándo los otros no? Eso en términos administrativos y en términos de vida de la Iglesia también están como muy marcadas las cosas, ¿no? ¿Quién puede celebrar misa? ¿Cuándo puede uno comulgar? ¿Cuándo puede uno confesarse? ¿Cuándo se da una bendición? O sea, la cuestión jurídica es muy, muy fuerte, independientemente de la vida, ¿no? Y le llaman modelo jurídico y societario porque aunque se habla de una dimensión espiritual y otras realidades afines, realmente el acento más fuerte está en la visibilidad de la institución eclesial. De tal suerte que se identifica, por ejemplo, una crítica a algún ministro de la iglesia o alguna estructura eclesial, se toma como un ataque a la misma iglesia y a la fe, lo cual es un error, ¿no? Pero este modelo como lo que acentúa es lo jurídico, pero lo societario entendiendo como la realidad empírica institucional de la iglesia, entonces, pues, por eso confunde esa dimensión, vamos a decirlo, visible operativa con el espíritu que debe animarla. Ahí en este mismo círculo ponemos abajo lo de la Iglesia Colonial de Cristiandad en América Latina, que es el modelo de iglesia que recibimos pues de España fundamentalmente, que no es un modelo precisamente romano, pero no nos vamos a meter tampoco ahorita en minucias, pero es el modelo que recibimos. Perdón, alguien... Bueno, entonces, bajo esto, el asunto es como describir este modelo. Este modelo hace sobre todo énfasis, el modelo jurídico societario, en el aspecto organizativo, institucional y jurídico, como hemos mencionado, de tal suerte que los aspectos interiores, espirituales y del misterio de la Iglesia pasan a segundo plano. O sea, nunca niegan ni al Espíritu Santo ni nada de eso, pero son aspectos que quedan supeditados a lo jurídico. Desde esta perspectiva, el modelo tiene como desde mi punto de vista, como dos grandes ejes que lo articulan. Una es la dimensión que hemos llamado aquí societaria u organizativa, que es como la columna vertebral del modelo. Es un modelo vertical de arriba hacia abajo, donde hay una serie de secuencias jerárquicas, donde si Dios y Cristo y los apóstoles están hasta arriba, que para nosotros son inacibles en términos históricos, los que sí se plantean como la autoridad que los representa y los hace presente son los obispos y los sacerdotes. Desde este esquema, los fieles están o estamos en la base. Esta parte de arriba, especialmente los apóstoles, obispos y sacerdotes, son los que enseñan, los que rigen, los que santifican, los que dan bendiciones, los que generan, decía un autor haciendo una paráfrasis de una frase de Marx, los que tienen la propiedad privada de los medios de salvación. Mientras
los fieles son justamente los que aprenden, los que son gobernados, los que reciben los sacramentos, y desde esta perspectiva, pues solamente son los consumidores pues, de estos bienes de salvación producidos por quienes tienen este monopolio. Esta estructura es fundamental en este modelo, que dicho sea de paso, nada más para que no quede la duda, no ha sido el modelo bajo el que siempre se ha organizado la Iglesia. La Iglesia tiene 2000 años. Este modelo empezó a fraguarse por ahí desde el siglo VIII, algo así, pero ahora sí que se plantea como programa organizativo es a partir del siglo XI. Digo, del siglo XI al siglo XXI son muchos siglos, pero para la Iglesia es la mitad de su vida, porque tuvo, pues, 1000 años antes. Entonces, cuando hablamos de los tiempos eclesiales, los tiempos son bastante holgados. Bueno, esta dimensión socioorganizativa es fundamental en el modelo. Y la otra que se articula con esto es lo que aquí llamamos una especie de cosmología dualista. Esto es, la realidad es vista de manera binaria, fragmentada o partida entre lo sagrado y lo profano, lo espiritual, lo material, el alma, el cuerpo, la iglesia y el mundo. Obviamente, la iglesia, desde esta perspectiva dualista, se encarga de administrar el capital que le queda, vamos a decirlo, en el ala izquierda, aquí de este esquema, ¿verdad? La iglesia se ocupa de la salvación de las almas, de la dimensión espiritual y de lo sagrado, y el mundo se encarga del cuerpo, de lo material y de lo profano. Obviamente esta división tampoco es tan antigua, más o menos viene del siglo XVI, tiene raíces anteriores, pero la guerra o la pugna que empieza a darse entonces entre lo que sería el conocimiento profano y el sagrado hace que eso se radicalice más. Pues bien, estas dos visiones lleva a cuestiones muy prácticas en términos de la iglesia que llega hasta 1960, hasta la década de los 60. Es una iglesia donde los ministros fundamentalmente se ocupan, bajo esta visión, del ámbito de lo sagrado, por eso enseñan, rigen y santifican, y desde esta perspectiva guían a los fieles para que gestionen el ámbito de lo profano, lo material, el cuerpo y el mundo. Si se ve desde esta perspectiva, nos explica también una serie de prácticas que hemos heredado de este modelo y que se han venido desgastando de diversas formas, pero que todavía están vigentes. Por ejemplo, que los sacramentos solamente sean administrados por los clérigos, aunque no todos sean exclusivos de administración de ellos. ¿Por qué era esto así? Porque ellos se ocupaban de lo sagrado. Quizá a muchos de ustedes no les tocó o les tocó poco, pero quizás si sus padres, sus tíos, sus abuelos, pues conocieron esto de que, por ejemplo, a un sacerdote le besaban la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque está consagrado, ¿no? Y o esto de que los sacerdotes rezan por las almas y salvan almas, desatendiéndose de las necesidades del cuerpo. O sea, este mundo dualista sí se articula muy bien. Y en términos más prácticos, por ejemplo, la manera como la iglesia funciona o funcionaba aquí, tiene que ver con una iglesia muy centrada en los sacramentos. Los sacramentos entendidos como esas vías, esas celebraciones en las cuales se santifica a la gente, ¿no? Ustedes, quienes son católicos, seguramente se sabrán o recordarán que hay 7 sacramentos, ¿no? Y entonces los sacerdotes se dedican a eso y los fieles a consumir estos sacramentos. Es un esquema como bastante sencillo, pero que nos da una idea. Desde mi punto de vista, una de las características más fuertes de este modelo que va a quedar hasta ahora es el asunto socioorganizativo. La cosmología dualista pervive, se ha venido, vamos a decirlo así, como desmoronando un poco, pero realmente lo más fuerte viene en términos organizativos y lo podemos ver hoy, ¿no? O sea, quienes realmente rigen, quienes tienen la palabra en la iglesia, oficialmente, pues son aquellos que son los clérigos, que tienen un ministerio ordenado en la iglesia. Y aunque los fieles podemos opinar, nuestra palabra no tiene una obligatoriedad ni legal
ni teológica. O sea, somos espacios consultivos, pero no espacios donde la opinión de nosotros tenga un papel fuerte en la iglesia, porque por decirlo con términos profanos, los clérigos desde esta perspectiva articulan y contienen lo que pudiéramos llamar el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ellos lo manejan. Este tipo de organización, este tipo de modelo de iglesia, donde unos son los que lo representan en primera persona, o sea, los clérigos son los que pueden decir realmente yo soy iglesia en términos legales, y los fieles no. Esto se ha acomodado con el Estado. Por ejemplo, en los estados latinoamericanos, la iglesia tradicionalmente, proveniendo de este modelo, se ha planteado, por ejemplo, cuando se habla de relaciones iglesia-estado, por ejemplo, lo que tuvimos en México en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, no es que le preguntaron a los católicos mexicanos si querían tener un reconocimiento institucional con el Estado, no. Le preguntaron al nuncio apostólico, a los obispos. O sea, es una relación jerárquica y desigual. Esto funciona. Ahora, dicho esto, no quiere decir que esto sea malo del todo. O sea, este modelo, esta manera de estructurar y de concebir la iglesia tiene ventajas que otros modelos no han desarrollado tanto. Una, es un modelo que ha desarrollado algo que algunos llaman una religiosidad popular muy potente. De hecho, si nosotros vemos la gran parte de los ritos católicos populares, aunque la iglesia oficialmente los quiere ver de lejitos, pero son promovidos y articulados desde aquí, desde este modelo. Otro asunto que tiene este modelo también es que el que haya una división entre clérigos y laicos, no necesariamente conlleva una relación así violenta de subordinación, aunque hay muchísimos casos. Pero también, por ejemplo, en la historia de América Latina tenemos otros tantos ejemplos y situaciones en los cuales pues ha habido obispos y sacerdotes muy comprometidos y muy acompañantes de su pueblo, ¿verdad? Desde el siglo XVI tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, o pasando por Vasco de Quiroga, quien fundó pues, el pueblo de Santa Fe y Sintunzán en Michoacán, y qué sé yo, hasta años recientes, ¿no? Donde ha habido sacerdotes, pues sacerdotes y clérigos, pues que se han comprometido con la vida de la gente. Digo, simplemente esto pues, no se requiere así tener mucha formación religiosa o teológica. Basta que, por ejemplo, en México, pues no se entienden varios momentos de la historia nacional sin ellos, ¿no? Empezando desde la llamada, el inicio del movimiento de independencia, donde Hidalgo, Morelos, Matamoros, pues fueron clérigos, ¿no? Y, en fin, o sea, nuestra historia está por ahí, pero lo que quiero plantearles es que cuando hablamos de que es una visión jerárquica, etcétera, no significa en automático que se trata de algo malo. Es un modelo que surgió históricamente y se puede explicar, y que en América Latina ha fungido de manera ambigua, por una parte apoyando procesos de liberación, como tuvimos en América Latina ya desde el siglo XVI-XVII, o más recientemente en el siglo XX, pero también otros sectores eclesiales que pues, han vivido en un contubernio con el Estado. Vistas así las cosas, entonces, este modelo, que es el que llega hasta el concilio, es un modelo o una manera de vivir la iglesia en América Latina que empezó a desgastarse. Empezó a desgastarse por muchos elementos. Una simplemente por cuestión de número. Por ejemplo, si solo los obispos y los sacerdotes, vamos a decirlo en términos coloquiales, pueden celebrar misa, pues ¿cómo le hacen en regiones donde casi no hay sacerdotes? La escasez de ministros en América Latina es detectada ya desde finales del siglo XIX, pero en el siglo XX, especialmente a partir de la segunda mitad, se agudiza. De hecho, todavía en México hay regiones, y hubo donde, por ejemplo, nombraban a un sacerdote párroco en Chiapas, y tenía encargado su parroquia, tenía 40 y tantos pueblos, sin caminos, sin nada. Entonces, en la medida en que el sacerdote podía darle la vuelta durante el año
a la parroquia, pues es cuando podían pues estar presente en las comunidades, y esto pues genera un problema muy serio. Ahora bien, entonces uno de los elementos que lo desgasta es pues que no hay los suficientes ministros. Otra, que también empieza a surgir una conciencia, vamos a llamarle como adulta, vamos a decirlo, del pueblo creyente, por un lado, y como de este pueblo que en términos políticos van a llamar como sociedad civil. Y esto va generando pues demandas de otro tipo. En fin, para no detenernos demasiado en esto, con el Concilio Vaticano II llega a esta parte, y esto empieza a ser como criticado de muchas maneras, y esto da pie al surgimiento de un modelo que se plantean los obispos y el Papa, que le van a llamar a algunos de pueblo de Dios o de comunión. ¿Qué significa esto? Que a diferencia del modelo anterior, donde hay una división entre clérigos y laicos, aquí lo que se plantea y se entiende es que todos somos ante todo discípulos, somos cristianos, y tenemos, quienes estamos ahí, así que no todos hacemos lo mismo, sino que hay una diversidad de carismas, esto es, de dones dados por Dios, así se entiende en la iglesia, para vivir diversas formas y modelos de cristianismo, pero por otro hay quienes tienen encargado algún servicio o ministerio, como los obispos, los presbíteros o los diáconos. Desde esta perspectiva, a diferencia del otro esquema, la condición cristiana común de todos es el ser discípulo, que es igual a ser laico. Ser laico es ser cristiano, y es la condición más excelsa, es la fundamental. Y entonces, quienes tienen un ministerio en la iglesia o viven su cristianismo de acuerdo al carisma, al ejemplo y a la vida de un fundador o de una fundadora, no es que unos y otros tengan o vivan algo de lo cual carecemos todos los bautizados, sino que ese ministerio que desarrollan y esa forma de vida específica que ellos tienen deriva de la condición cristiana común. Este es un cambio fundamental, porque en el modelo anterior, quienes tienen la autoridad es algo de lo que carecen los fieles en términos teológicos, ¿no? Y al revés. En el otro esquema, lo que se trata de plantear es que hay una común igualdad de base sacramental, que es la condición laical, de la cual derivan carismas y ministerios como algo que es patrimonio del propio grupo. Este es un cambio que se da con el concilio, en el que no voy a profundizar más. A ver si ahorita en las preguntas, si hay algo, podemos ver. Y surge entonces, para entender las coordenadas de la iglesia, es cómo puede ser la iglesia, o sea, vamos a ponerlo, ¿cuál es un criterio para identificar si este es un mejor modelo o el otro es un mejor modelo? ¿Cómo se comporta la iglesia? Bueno, pues quienes se han dedicado al estudio teológico de la iglesia, lo que nos dicen y plantean es que una concepción sana de la iglesia supone que tiene que servir al reino y servir al mundo, pero no identificarse ni con el reino ni con el mundo. Cuando la iglesia, en lugar de servir a uno y a otro, se identifica con alguno de estos, se pervierte y se da lo que algunos llaman una especie de patología eclesial. Esto es, cuando la iglesia se identifica con el reino de la salvación, pues sale todo esto que tuvimos por siglos en la iglesia, que se hablaba que fuera de la iglesia no hay salvación, por ejemplo. Pero cuando la iglesia se identifica con el mundo, pues tenemos también experiencias nefastas en la historia, como es el caso pues del imperio de la Edad Media, ¿no? De lo que se llamó la cristiandad, donde el imperio cristiano se identifica con la iglesia. Y esto, bueno, pues es todo un problema. Entonces, quienes estudian esto, lo que proponen es entonces que para evaluar qué modelo es el adecuado, tiene que ser un modelo que sirva al reino, entendiendo por el reino la propuesta original de Jesús contenida en el Nuevo Testamento, y por otra parte que esté al servicio del mundo, pero en América Latina se va a subrayar que esté al servicio del mundo, pero del mundo de los pobres, ¿no? Entonces, no sé si tengo que parar aquí o puedo seguirme unos minutitos, a ver cómo vamos. Sí, profe, tenemos
Todavía tenemos media hora, no sé si quiere continuar o si hay algún... Me voy a seguir 5 o 6 minutos y hago una pausa y dialogamos para no saturar como con demasiada información. Bueno, esto que está aquí es como el criterio teológico. O sea, dicho de otra manera, aunque hablamos de modelos bajo esta vía teórica que les estoy planteando, no todos los modelos valen lo mismo ni sirven para lo mismo. Un modelo en el cual la iglesia se identifica con el reino ya no es iglesia, porque se identifica con aquello para lo cual tiene que trabajar y hacia lo cual tiene que orientarse. Y una iglesia que se identifica con el mundo deja de ser signo de la presencia de ese reino. Por eso el reto de ser iglesia es mantener un sano equilibrio, sirviendo al reino, sirviendo al mundo, pero no identificándose ni con uno ni con otro. ¿Sí? Desde este punto de vista, por ejemplo, los obispos en América Latina, lo que van a tratar de plantear es que para que esto se pueda hacer en la realidad latinoamericana, tiene que cambiar la vida justamente del clero, de la jerarquía y de la gente, ¿no? Por eso ellos planteaban, de alguna manera, y aquí cito dos elementos de una asamblea que hubo de obispos latinoamericanos en la ciudad de Medellín, Colombia, en 1968, que decían, hay varias maneras para empezar a hacer esto, pero lo primero que tenemos que hacer es renunciar a títulos honoríficos propios de otra época. Eso de padre, reverendísimo, excelentísimo y no sé qué, pues esos son títulos y, pues sí, títulos y ¿cómo se le llama esto? Como modelos honoríficos no cristianos y propios más bien de una corte medieval. Lo otro que ellos planteaban era, pues, superar el sistema arancelario. Este es el sistema de pago que se tiene por celebrar misa, por hacer ceremonias, reemplazándolo por otras formas de cooperación económica que estén desligadas de la administración de los sacramentos. O sea, decían los obispos, miren, para empezar a dar varios cambios, plantearon una serie de elementos. Pero otros decían, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Una, despojarnos de títulos que no corresponden. Y dos, tratar de buscar formas de ganarnos la vida que estén desligadas del asunto sacramental. Como ustedes se han de imaginar, esto todavía es una tarea aún pendiente. Pero en términos generales, fue por donde quisieron caminar. Quisiera hacer aquí un pequeño alto para poder seguir, para ir como articulando todos estos elementos. ¿Lo consideran? Si no hay preguntas, pues nos seguimos, ¿verdad? Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Y es en esta última parte en donde la iglesia debe de servir al reino y la iglesia debe de servir a los más desprotegidos. Tomados en esa situación, sería fácil de comprender por qué los que estamos en el movimiento social o acompañamos movimientos sociales somos tan mal vistos en la iglesia. Pues vistos sobre todo por algunos sectores, ¿no? Por algunos sectores más conservadores, exacto, patriarcales. Sí, hay otros que no tanto, pero sí, mayoritariamente sí, eso es cierto. Pero esto se explica históricamente por eso, porque la conformación del modelo hegemónico fue un modelo que estuvo articulado con el poder. Pero como les decía, tampoco se vale generalizar, porque desde el siglo XVI tenemos también obispos, sacerdotes, religiosos que se entregan al servicio de los demás, pero son los menos, eso es cierto. Pero siempre ha habido un poco de los dos. Bueno, un poco más de unos que de otros, pero las dos corrientes han estado presentes. Gracias. Otra pregunta. Estamos viendo ahorita la parte jurídico-histórica. Esto es lo que se pretende romper prácticamente, modificar, arreglar
con esto de la asamblea eclesial? Y lo de la de construir. Pues, a ver, sí, para responderte eso, no sé si pudiéramos primero como recabar varias preguntas y así como articularlas todas. Bueno, si es que hay más, ¿verdad? Si no, mientras vamos sobre esta. Mario Piña. Gracias. Sí, también sobre la asamblea eclesial, bueno, me parece como un momento de enfrentamiento, pero justo con estas proporciones, ¿no? Que mencionabas, es posible pensar en algo distinto, en un cambio, o sea, también considerando, pues, la poca participación o el boicot que está habiendo, parece, por la gran mayoría de la jerarquía a la asamblea, no solamente a la asamblea, quizá también al magisterio del Papa Francisco y también a lo de la sinodalidad. ¿Cabe la esperanza ahí o tendremos que esperarnos muchos más años a un proceso más largo? Pablo Magaña, creo que querías también. Está, bueno, primero buenas noches, ¿verdad? Saludarlos. No sé si pudiera ayudarme a profundizar esta relación que decía en la diapositiva, ¿verdad? Que me parece la segunda, entre las relaciones, digamos, jurídico-administrativas y este dualismo. Por ejemplo, me va quedando, o lo que me voy, con lo que tengo aquí, que voy anotando, se aprovecha de este dualismo para que la parte, digamos, lo ideal, lo sacro, lo santo, sea administrado solamente por algunos, ¿no? Algunas esferas, no por todos, solo por el clero, digamos, pero no sé si pudiera ayudarme a profundizar un poco más en esta relación para que me quedara un poco más claro, ¿no? Cómo los administradores de la iglesia se ayudan del dualismo para eso, ¿no? Como la parte estructural y esto que yo tenía como más, obviamente que sí permea la estructura, pero como más ideológico, ¿no? La materia y la idea y todo eso. Gracias. Sí. Por el chat nos comenta Ana Delgado, se me hace muy importante que no deberían de ser la administración de los sacramentos un medio de subsistencia económica para el clero. Para mí es difícil cómo ayudar a cambiar esta situación. En Michoacán es difícil. No sé si otros estados o países. Si quieres voy comentando algunos de estos. Sí. Bueno, Estela comenta, hay algunos elementos que indican algún cambio en este sentido de estructura eclesial. Sí. Quisiera empezar un poco por la pregunta esta sobre el asunto de la relación entre el dualismo y la organización jurídica, porque aquí hay cuestiones muy interesantes. Esta división como tal entre, o sea, el asunto del dualismo entre sagrado, profano, mundo, cielo, etcétera, iglesia, mundo, es una división bastante reciente, es una división que viene con la modernidad. Porque si perdemos de vista eso, siempre vamos a creer como que la iglesia ha sido dualista y no. Todos los pueblos premodernos, vamos a decirlo así, tienen una visión como más holística de la realidad, ¿no? Los egipcios, los romanos, los judíos, los aztecas, los mayas, los egipcios. Incluso en la Europa premoderna, se tiene una visión donde donde nos movemos en una pluralidad de realidades, por un lado, una pluralidad de escalas de tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la iglesia antigua, lo sagrado no es algo que está separado o fragmentado de lo profano, sino que está interrelacionado, de tal suerte que los hombres, las mujeres y los grupos tomamos opción de vivir de una manera o vivir de otra, en la medida en que estamos influidos por eso.
Para entender esto, digo, voy a referirme a dos ejemplos muy sencillitos. A lo mejor ustedes recuerdan luego de estas imágenes de las pastorelas, donde van los pastorcitos y a un lado tienen un angelito o un diablito, ¿no? Que uno le dice que haga cosas buenas y el otro dice que haga cosas malas. Bueno, claro, esto es una imagen, pero refleja mucho la mentalidad antigua, que es que todos los seres humanos en general somos seres vinculados y vinculantes. Estamos totalmente interrelacionados. Entonces, cuando una persona toma una decisión, realmente no es por una decisión libre y absoluta y demás, como nos ha querido hacer creer la modernidad, ¿no? Porque al final de cuentas ese mito de que decidimos solo es un mito mercantilista para que consumamos, pero al final de cuentas somos seres relacionados y relacionables. Pero la modernidad fragmentó esa visión como articulada de las realidades. Dicho sea de paso, esta fragmentación viene de la Iglesia. La Iglesia la empezó a gestar desde el siglo XIII y el mundo moderno lo que hace es radicalizarla, la modernidad. ¿Por qué menciono esto? Porque el dualismo tan fuerte que se va a vivir después es obra más bien de los últimos 400, 500 años y no de la historia antigua de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a los evangelios, vemos cuando Jesús en su cena de despedida dice, coman, esto es mi cuerpo, no está diciendo, este es mi cuerpo, pero no se comen mi alma. No, o sea, hay una visión integral de lo que es lo humano, cosa que hemos perdido, un elemento que hemos perdido. Dicho esto, este dualismo que se va gestando en la Edad Media, pero que llega hasta la época moderna, se gesta por un asunto de poder. Empieza desde la Edad Media. ¿Quién se dedica a las cosas de la iglesia? ¿Quién se dedica a las cosas de la guerra? ¿Qué es lo que hacen en la guerra de las investiduras en la Edad Media? Entonces dice la iglesia, a ver, el emperador que se dedica a defender el reino con la espada y nosotros nos dedicamos a defender la iglesia, que también la defendían con la espada, ¿no? Porque había órdenes militares, los templarios, los caballeros teutones y demás, ¿no? Pero a final de cuentas, sí es una situación de este tipo. Entonces, retomando el hilo de eso, este dualismo sí va a afincar, este dualismo que se va a acentuar a partir del siglo XV, XVI, va a plantear también que hay unos que se especializan en una realidad sagrada y otros en una realidad profana. Lo que hace la modernidad, esto lo radicaliza más con el asunto de la ciencia moderna. Algunos autores lo que dicen es que Occidente lo que hace con el proceso de secularización es partir más la realidad. Por un lado queda lo profano, por otra parte queda lo sagrado. Y de hecho no es un imaginario. México es la expresión de este radicalismo, nuestra cultura. O sea, si ustedes van a la UNAM y quieren estudiar teología, no está. O cosas por el estilo. Incluso, no sé si a ustedes les ha tocado, pero nuestro mismo sistema educativo es así un poco jacobino, iluso, de que la religión es una subjetividad y demás cosas, ¿no? Incluso algunos que se creen muy progresistas lo toman como mitos. Lo cual puede ser, son mitos. Lo que uno dice, ¿por qué no dicen lo mismo cuando van con el psicólogo o estudian psicología y escuchan el complejo de Edipo y cosas así? También son mitos, ¿no? Y nadie se complica la vida por eso. O el pacto social bajo el que está articulado el Estado moderno, el famoso pacto federal, es un mito también. Pero la mentalidad aquí media jacobina que tenemos históricamente es que lo religioso por un lado y lo profano por otro. Y los que son científicos y profanos son los progresistas. Pero si ustedes ven cualquier sociedad que se diga moderna, llámenle Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, encuentran teología en sus universidades, el presidente de Estados Unidos jura sobre la Biblia, en Inglaterra, que es un país que no podemos decir que sea atrasado, la reina de Inglaterra es la primera representante de la iglesia anglicana y así sucesivamente. Entonces, ¿de dónde viene este chiste de secularista guacamolero que tenemos aquí, de que el que destierra la religión resulta más progresista? Eso no es probable de ninguna manera, ¿no? Pero sí, esto ha impactado de muchas maneras.
Ahora bien, con relación a esto de la asamblea eclesial y demás, yo creo que sí, la asamblea eclesial es un derivado de esta renovación que intentó la Iglesia en el siglo pasado con el Concilio Vaticano II, pero que le falta algo importante a mi juicio, que es el asunto legal. O sea, ¿qué peso legal puede tener una asamblea eclesial cuando cualquier órgano asambleico que tiene la Iglesia es solamente consultivo? Este es el punto. O sea, si nos juntamos en una parroquia y con el párroco dice, a ver, vamos a hacer nuestro plan pastoral, y lo tome en cuenta, pues lo tome en cuenta porque es buena onda el párroco. Pero no está obligado a hacerlo. El derecho no le exige a él que la voz de su parroquia, de sus fieles, sea lo que se llama legalmente que sea vinculante. Pero igual hacia arriba, si se juntan todos los párrocos y dicen al obispo, a ver, señor obispo, ahora queremos una decisión X sobre las parroquias, el obispo los puede escuchar, pero no está obligado. Y si se juntan todos los obispos y le dicen al Papa, ¿sabes qué? Hermano obispo de la Iglesia de Roma, nosotros queremos ordenar mujeres en la Iglesia de América Latina, pues el Papa los puede escuchar de buen grado, pero no está obligado a hacerles caso. ¿A qué voy con todo esto? Esto no quiere decir que no haya una voz eclesial. Lo que estoy diciendo es que falta el reconocimiento de esa voz. Porque si no, es una especie como de autoritarismo paternal, ¿no? O sea, te escucho porque soy buena onda, para que no digas que no te tomo en cuenta, pero al final del día yo tomo la decisión. Yo siento, vamos, a diferencia de otras épocas, hoy hay un movimiento de más conciencia de esto, pero en último término, sí falta una reforma legal en la Iglesia. Este esquemita que les ponía anteriormente, de este esquema vertical, con todos los cambios que ha habido en la Iglesia en los últimos 50 años, el esquema no se ha cambiado legalmente. El esquema sigue prácticamente intacto. O sea, no tenemos una instancia eclesial que recoja la voz de los fieles, una especie como que recoja la opinión pública en la Iglesia, o esta pluralidad de voces públicas en la Iglesia, y que tenga que ser tomada en cuenta. O sea, legalmente no está obligado la autoridad superior a retomar la voz del inferior, sea solo o en bola, por decirlo coloquialmente. Y yo creo que esto es un problema. Sin embargo, esto a mi juicio no descalifica la dinámica de una asamblea eclesial. ¿Por qué? La experiencia que tenemos en los últimos 40 años es que estas asambleas, para empezar, colocan temas importantes, suscitan movimientos, cambios de mentalidades y a veces cambios de estructuras en algunas regiones. Estoy pensando en América Latina, ¿qué pasó con el movimiento que se dio en la Asamblea Episcopal de Medellín o de Puebla en 1979, o con la teología de la liberación, o las comunidades de base? Más allá de que hayan sido reconocidas o no, o atacadas o no, estos movimientos y teologías, sí suscitaron una nueva conciencia eclesial y suscitaron un cambio incluso estructural. América Latina, por más que diga, no se entiende sin estos movimientos. Pongo el caso de las asociaciones u organizaciones de derechos humanos en América Latina. No se entienden sin las plataformas eclesiales, empezando desde Chile, la resistencia a la dictadura, que se hizo incluso de manera ecuménica en Santiago de Chile, pasando por toda la búsqueda de desaparecidos en Brasil, las revoluciones centroamericanas en los años 80, y en México, bueno, pues hay muchos movimientos que surgieron de ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no porque no tengan una validez jurídico-legal, quiere decir que el movimiento es un desperdicio, como si fuera a dar a tole con el dedo, ¿no? Yo creo que esto incluso ha movido a clérigos y demás. El mismo Papa Francisco es de alguna manera
beneficiario de este tipo de movimientos que a él le tocó ver, sobre todo en los últimos años en Buenos Aires. Entonces, vamos, la Asamblea Eclesial a mí me parece un movimiento esencial en muchos sentidos. Mi única crítica es que legalmente en la Iglesia no han sido modificados el andamiaje jurídico para darle un peso potente a esto. Ese será como mi comentario así en general. Pero bueno, veo que hay otras dos manitas por ahí, pero ahí ustedes váyanlas administrando a ver. Comento o comparto algunos comentarios que se han vertido aquí en el chat. Sí. Estela nos dice, de alguna manera, es como si hubiera una especie de dictadura encubierta. Diana Chaboyan nos comenta estructura piramidal, copia del Imperio Romano, ¿cierto? Dice Diana. Conina Jera pregunta si se trata de una reforma legal, ¿es en los llamados cánones? Y expresa que quiere llorar. Diego Rojas comenta, así considero el proceso de escucha de la Asamblea Eclesial. Literalmente su eslogan en la página dice, esta información solo será utilizada como estadísticas. Entonces, ¿dónde queda la reflexión de las comunidades que las comunidades están haciendo con el fin de suscitar cambios a la luz de la palabra y del soplo del Espíritu? Y bueno, Luciano tiene preguntada y después Daniela Oliver. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Imagino que Hola. ya debe ser de noche ya. Tengo, a ver, más que una ensalada es como una duda, pero dicha con hartas palabras, lo reconozco. Porque dentro de todo lo que ha mencionado y también dentro de mi experiencia también, de lo que he visto acá en la iglesia, yo soy chileno, ¿ah? También he conocido esa historia que usted menciona y también, lamentablemente, ha sufrido también cierto olvido. Se han intentado hasta derribar los edificios donde alguna vez funcionaron todos estos organismos de la iglesia, la Vicaría de la Solidaridad, etcétera, etcétera, que tiene que ver también un poco con mi pregunta. Uno nota, yo noto al menos, que hay muchas personas, que hay muchas corrientes teológicas, hay muchas pastorales, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica, en algunos lugares con más intensidad que en otros, en donde prácticamente todo este camino que usted menciona durante este conversatorio, este camino de ser una iglesia juridicista, jerarquizante, a una iglesia de comunión, cuerpo místico de Cristo, podríamos decirlo también, o pueblo de Dios, que es el concepto más importante del Concilio Vaticano II, esas nociones nuevas no, o no existen, o en algún momento pasaron, pero después se dejaron de lado. Yo imagino que usted, profesor, lo va a mencionar en el próximo encuentro, el tema del invierno eclesial, y lo comento porque eso yo creo, en lo personal, que forma parte de eso. O sea, después de todo un proceso de una iglesia abierta, o de una iglesia que se jugó la vida en algunas situaciones contra la violación de los derechos humanos, que se jugó la vida en defensa de los pobres, Monseñor Romero, un ejemplo paradigmático. Después de eso surge todo un movimiento de tratar de evocar la iglesia de antaño, ¿cierto? Esta iglesia con harto ornamento litúrgico, con harta túnica, con harto incienso, con harto latín, volver un poco a esta añoranza, ¿cierto?, de la liturgia antigua, la preconciliar, volver incluso a un lenguaje como por ejemplo el de la primera conferencia de los obispos, que fue la del Río de Janeiro, que uno lo lee y es como leer casi una encíclica o un comunicado de Pío XII, ¿ya? Pero en versión latinoamericana, esta cosa defensiva, jurídica, piramidal. Yo le pregunto, profesor, ¿a qué se debe esto? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las razones que podrían suscitar este intento restauracionista, por decirlo así, de muchos hermanos y muchas hermanas que desean básicamente parecerse a Roma, parecerse a Europa? ¿Tendrá algo que ver esto con esta idea de la colonización versus la decolonización, etcétera? ¿Qué argumentos podría dar usted con respecto a eso? Desde todos los ámbitos, sociológico, filosófico, también teológico. Eso, muchas gracias.
Dani, si quieres. Muchas gracias, doctor. Espero haber atendido puntualmente lo que ya comentó y no ser repetitiva. No sé si lo que voy a decir es un comentario o una pregunta. Creo que está como en medio y un poco recoge, creo, en algún aspecto la inquietud de Luciano, perdón. Como que veo una tensión, esto que ya decía Mario del el sabotaje que hay muy claro en algunos sectores de las jerarquías, es una de las razones por la hasta ahora baja participación en los canales, por lo menos oficiales, ¿no? De la Asamblea, es decir, la plataforma, los inscritos, los que participan en el foro. Eso es una razón, ¿no? En México creo que es de los países con, no de los menos, pero sí es muy baja la participación. Y por el otro lado está, también creo que muchas formas de vivir la fe muy distintas y muy alejadas del centro y de estos intereses de si se debe entonces de juridizar, espero que sea la palabra correcta, juridizar entonces las asambleas, la participación, que sería un poco también como centralizar y como ir construyendo otro tipo de institución, pero al final una institución. Y hay muchas espiritualidades y muchas formas de creencias hoy día que que sospechan de lo institucional, porque se ve como que ya de por sí lo institucional mata el espíritu, ¿no? Entonces hay también todo un movimiento de no, de que eso no, o sea, mi relación con Dios no pasa por lo que el Papa diga. Y no tienen que ser tampoco los más radicales y los más informados. Voy a comentar aquí algo que no he dicho así en público. Justamente por estas actividades que el EPEC está llevando a cabo para la Asamblea Eclesial, tuvimos una acción más bien simbólica, más que informativa, que fue ir a la villa a repartir información sobre la Asamblea, a la villa, la villa de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, donde la sede, de hecho, de la Asamblea, en la Ciudad de México, y que como saben, pues al año recibe cientos de miles de fieles, ¿no? Que van a ver a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, fuimos a repartir unos volantes con información de la asamblea y con información de lo que estábamos haciendo, ¿no? En el grupo para que la gente se inscribiera. Y yo cuando estuve ahí, frente a la gente, pensé, es que es otra lógica la de la religiosidad que podemos ponerle popular, o cualquier otro adjetivo, que la de estas discusiones que, pues que nos interesan algunos, ¿no? O que hemos encontrado ahí como vías de participación, de sentirnos incluso pertenecientes, lo que sea. Pero, o sea, es tan grande y tan diverso, y seguramente si hiciéramos una muestra así, incluso muy aleatoria, de qué creemos, de qué imaginamos que es el Papa, la Iglesia, o sea, vamos a encontrar cosas muy distintas. Entonces, hay también esa realidad en la Iglesia, ¿no? Tan diversa, los que sospechan de la institución y que por eso no participan, los que su religiosidad pasa por otra cosa. Sí, y pueden ser muy conservadores, permítanme usar la palabra, en algunos temas, ¿no? Como de salud sexual y reproductiva, temas de las poblaciones LGBT. Ahí a lo mejor sí se alinean muchos, ¿no? Con los discursos más ortodoxos, ¿no? Pero en realidad, o sea, es un animal muy complejo entonces, no sé si esto de, por ejemplo, que las mujeres sean sacerdotas o sacerdotisas, no sé cuál sería la palabra correcta, en la Iglesia Católica, que ya hay en otras iglesias reformadas, etcétera. Si algunos creen que esa no es la postura más radical, sino que más bien no existe la figura propia de este dual, ¿no? De religioso laico o sacerdote laico y esto, ¿no? Entonces, seguir alimentando la institución con esto de juridizar, es decir, que esté en el derecho canónico,
y la participación de los fieles, como sí ocurre también en otras iglesias reformadas, o no, ¿no? Perdón, me abundé a lo mejor demasiado. Sí, no tengo claridad en realidad. No, gracias. Hay muchos temas ahí interesantes. Voy a intentar recoger algunos de los comentarios, comentarlos, ¿no? Respecto a lo primero, esto de que es como una dictadura encubierta, el término como que no es muy adecuado porque la dictadura supone un marco democrático donde alguien abusa y se queda pues, con todo el pastel, ¿no? O sea, la iglesia tiene, entre los 2000 años que tiene diversas maneras de gestionar. O sea, incluso tiene ciertos métodos democráticos, vamos, la elección del Papa no es designación, es una elección por representantes, vamos a decirlo así, y allá hay un procedimiento democrático. Entendido que la democracia es un procedimiento en sentido político, ¿no? Entonces, llamarle dictadura es un poco fuerte porque supone un ámbito político democrático, pero la Iglesia no se ha propuesto ser democracia, ¿no? Aunque se ha instituido como monarquía, que es diferente ser un monarca que ser un dictador, ¿no? Estoy pensando en un país europeo que tiene una monarquía constitucional, no es lo mismo que el rey de España o la reina de Inglaterra decirles que es una dictadura, o sea, no aplica mucho ahí. En el caso de la Iglesia es algo parecido. Ahora bien, que la estructura piramidal es copia del Imperio Romano, sí, pues recordemos que la Iglesia pasa del mundo palestino al mundo griego y de allá al romano, y entre el siglo III, IV, V toma la estructura organizacional del imperio, porque el imperio hace de la Iglesia una institución del Estado. Es una cuestión histórica, pero pues no hay que perderlo de vista. Entonces, ¿que fue así? Sí. Sin embargo, también hay que decir esto, la Iglesia ha tenido muchas formas de organizarse a lo largo de 2000 años. La que nos ha llegado y nos llega ya descompuesta es esta que estamos viendo, ¿no? Bastante vertical y demás, ¿no? Ahora, se dice también que si una reforma legal en los cánones, sí, fíjense que no hay que abusar, ¿no? Así que ni tan, ni muy, como decimos en México, ¿no? O sea, no hay que abusar de lo legal, pero tampoco hay que carecer de lo legal. O sea, por ejemplo, el Concilio Vaticano II dio una serie de cambios estupendos para la Iglesia. Pero ¿cuál fue su limitación? Que no los tradujo en normas que protegieran y fomentaran esos cambios y esos valores. Entonces el asunto se cae. O sea, la norma y la legalidad no es mala per se. Las normas sirven para promover y proteger valores. Hay momentos que con el paso del tiempo la norma queda caduca y vacía porque ya no promueve el valor, porque cambió la sociedad, cambiaron las cosmovisiones, cambiaron las cosas. Pero la norma por sí misma no es mala. De hecho, como les digo, desde mi punto de vista y otros analistas así lo plantean, es que el gran problema del Concilio Vaticano II es que no hubo una traducción legal adecuada para recoger los cambios de la Iglesia. Cambiaron el lenguaje, pero la estructura fundamental la conservaron. Y mientras esto no tenga una protección legal, pues entonces pues son como las llamadas a misa, ¿no? Es como si en el caso de lo que tenemos en México y en otros lugares, ¿no? Si el asunto, si el feminicidio no está tipificado legalmente y no hay un proceso para penalizarlo, pues aunque digan, no, si es muy malo que no lo hagan y que con abrazos se solucione, pues no. Tenemos que tener un andamiaje jurídico institucional que procese ese tipo de conductas. O sea, la ley no es mala con el todo, ¿no? Ahora, el otro asunto que por ahí se comentaba era si la Asamblea Eclesial entonces es una pura estadística. Yo creo que no. A mí se me hace muy iluminador lo que fue la Asamblea de Puebla para la reunión de los obispos latinoamericanos en 1979, donde vino, por cierto, por primera vez el Papa Juan Pablo II a México. Digo, se hicieron muchas reuniones y demás,
Y lo que recogieron los obispos, pues ahora sí que recogieron para lo que les alcanzó y para lo que quisieron. Pero más allá de eso, que fue muy bueno, la energía eclesial y vital que se desencadenó de eso fue tremendo. En el caso mexicano, se fundó el centro de Antonio de Montesinos, el Centro de Estudios Ecuménicos, si no recuerdo mal, CENCOS también, se creó el Colegio Máximo de Cristo Rey de la formación de los jesuitas, el CRT, dio un vuelco a una formación más comprometida, los franciscanos dieron otro vuelco, se crearon movimientos eclesiales, se potencializaron las comunidades de base. O sea, no hay que ver la vía oficial de una asamblea que valga nada más por lo que quede en un papel. Yo les puedo casi asegurar que de todo lo que se diga en las asambleas eclesiales, lo que va a quedar oficialmente va a ser bastante poco. Pero lo que vale la pena son las energías sociales que se despiertan y se promueven y se desencadenan. Ahí está el punto. Ahí está el punto que yo creo que eso es un área de oportunidad muy interesante, estas asambleas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si alguien se está ilusionando que en la asamblea eclesial van a quedar cosas así, que van a recrear la comunidad de Hechos de los Apóstoles, donde todos tenían todo en común y ponían sus bienes a los pies de los apóstoles, pues está soñando. Eso no va a ser, y quizá ni siquiera sería deseado. Lo que sí es importante son las energías sociales que se desencadenan aquí. Yo creo que quienes están participando en la asamblea eclesial, yo lo que veo por otras experiencias pasadas, es que se tiene que mirar más lejos. ¿Qué pasa cuando se acaba la asamblea? Que retoman algo de la asamblea, qué bueno, es obra del espíritu. Y hay que echarlo para adelante. Pero si no se retoma, de todas maneras, este movimiento y quienes están organizando para las consultas y demás, no debe morir. Allí está la clave. ¿Qué es lo que ha sucedido en otras épocas de la Iglesia? Ahora bien, por ahí también se mencionaba de que hay como un cierto desencanto de la institucionalidad. Yo creo que sí, pero tampoco hay que exagerar. Digamos que no toda institución en sí es malo. De hecho, el lenguaje con el que nos estamos comunicando es una institución. Si no es bien institucionalizado el lenguaje, no nos comunicamos. Lo que pasa es que hay ciertos tejidos institucionales que sofocan, subordinan y excluyen, y hay otros tejidos institucionales que fomentan y promueven la participación y la liberación. Entonces, no es la institución en cuanto tal, sino qué modelo institucional es el que tenemos. Por ejemplo, en el mundo occidental, nuestras instituciones se han desarrollado sobre todo en el plano vertical y de arriba abajo. Hay otras formas de institucionalidad que son más plurales. Hay unos filósofos, que ahorita no quiero aquí atiborrarlos con nombres, pero que planteaban que incluso, por ejemplo, hasta ecológicamente, cómo Occidente ha sido como determinado más, decían estos filósofos, por una imagen arbórea. O sea, nuestra imagen de institucionalidad es un árbol que tiene raíces, sale un tronco y salen ramas. Esa es una manera, de hecho, así organizamos hasta la familia. Hay otras organizaciones que son más herbáceas, vamos a llamarle así. Un arbusto no tiene un tronco único, ¿no? Incluso algunos hablan desde otra perspectiva de este tipo como le llaman de articulaciones o de entramados rizomáticos, donde no hay un núcleo, no hay un tronco, no hay un principio, no hay un fin, sino es plural. Entonces, tanto uno como otro puede institucionalizarse. De hecho, la experiencia antigua de la Iglesia, sobre todo de los primeros 7, 8 siglos, suscitó un modelo de organización plural. Bueno, incluso más antes, por eso el llamado Nuevo Testamento, ustedes saben, es una mini biblioteca con 27 textos. Es una mini biblioteca porque no se casó con la tiranía del uno, de una interpretación, de una autoridad, de una sola mirada sobre Jesús, sino que dio cabida a la pluralidad de posturas porque había una pluralidad de iglesias.
y una pluralidad de dones del espíritu. Entonces, cuando hablamos de este giro hacia la pluralidad, no es algo que estemos inventando con el mundo moderno. El mundo moderno lo está descubriendo porque estamos en un colapso civilizatorio de la modernidad capitalista y colonial que tenemos desde los últimos 300 años. Pero el asunto de maneras de articular la pluralidad se han vivido en la antigüedad y la Iglesia tiene experiencia en eso. Desafortunadamente, desde el siglo XI se casó con un modelo imperial unitario, pero eso se está resquebrajando, gracias a Dios, diríamos algunos, ¿no? Entonces, eso iría por ahí. Y desde este punto de vista vendría el otro. No hay que perder de vista que la Iglesia, quienes la conformamos, somos una pluralidad de individuos. De hecho, siempre ha habido una pluralidad. Lo que pasa es que antiguamente, como el Estado estaba unido con la Iglesia, sofocaba ciertas voces, las condenaba, las perseguía o las acallaba. Hoy emergen por ahí, y si uno dice una tontería, como puedo yo estar diciendo en este momento, no vienen y me ponen una demanda y me llevan a la cárcel. Por lo menos eso espero. Pero en el siglo XVI, XVII, XVIII, la cosa no era por ahí. Entonces, yo creo que si estamos en un contexto plural, donde requerimos otras formas de organización, de vincularnos, de gobernanza y de participación, donde pueda haber la voz de todos y se articule sin ser tiranía hacia las minorías o que las minorías sean unas tiranías para las mayorías. Hay muchas experiencias, hay mucha experiencia desperdiciada a nivel de la historia y a nivel contemporáneo de eso. En el caso latinoamericano hay muchas comunidades de los pueblos originarios que tienen muchas enseñanzas sobre eso, ¿no? Desde el horizonte del buen convivir, de presentes dignos. Hay una serie de expresiones que intentan recapitular estas otras formas de articular y de revincular aquello que ha sido fragmentado y desvinculado desde la perspectiva moderna colonial capitalista, ¿no? Que nos hace competitivos, aislados, frágiles, pero sobre todo violentos. Porque no se entiende la violencia que sufrimos si no es desde el desgarramiento de este modelo, ¿no? Y la Iglesia y el cristianismo, dicho sea de paso, pues de alguna manera se adecuó a este modelo único. Yo creo que estamos en un momento de la Iglesia donde puede darse cabida a diversas voces. De hecho, el concilio lo intentó, y voy de nuevo a esto de que no logró un cauce legal adecuado. El Concilio Vaticano II planteó el asunto de lo que se llamaba en aquellos tiempos las iglesias particulares o locales, donde cada iglesia tendría que articular, consensuar y discernir con sus ministros y demás, por ejemplo, la liturgia, el lenguaje, etcétera, ¿no? Pero esto, pues, como está todo amarrado a que sea aceptado siempre por la autoridad superior, pues quedó con un candado, ¿verdad? Un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Yo a veces me he permitido hacer algunas críticas al Papa Francisco, porque yo siento que ahí nos ha quedado a deber mucho. Por lo menos ese es mi punto de vista. Ha abierto mucho con un lenguaje muy fresco, ha retomado lo que hizo el Papa Juan XXIII de abrir las puertas y las ventanas de la iglesia para que entre aire fresco y salga el polvo imperial. Eso me parece magnífico. Incluso su lenguaje, su carácter, pues iba a decir lírico, pero se puede tomar un poco negativamente, pero su carácter ligero, esto le da otra perspectiva. Sin embargo, no ha tocado la parte institucional de la iglesia, y eso me parece fundamental. Si hay un sínodo, por ejemplo, el sínodo entendido como esta reunión de los obispos, si para el Papa su sínodo es solo consultivo y él tiene la última palabra, nos está quedando a deber. Hay un sínodo sobre la familia, pero el Papa no está obligado a proceder de acuerdo a la voz del sínodo. Tuvimos el sínodo de la Amazonia. Le salieron infinidad de cosas y el Papa tomó unas y dejó otras. El asunto es que yo creo que estamos en tiempos, es un tiempo de oportunidad para retomar otro tipo de voces. Y vuelvo a la historia de la iglesia, por eso la historia es tan interesante, porque sí tenemos experiencia en el primer milenio de la iglesia de una organización eclesial para retomar la voz o las diferentes voces en la iglesia. Lo que antes se decía con unos términos que ahorita no vamos a entrar, pero hay
unos términos domingueros en latín, que era el sensus fidei y el sensus fidelium. O dicho, intentando traducirlo a algo que sea como la opinión pública en la iglesia. Eso es una tarea aún pendiente, pero creo que se puede caminar hacia allá. Y para terminar sobre esto que se ha dicho, planteaba, creo que la última intervención, Daniela, sobre la cuestión de los sacerdotes y las mujeres, pues es todo un tema. Yo creo que hay una serie de temáticas que están entrando forzadamente, pero afortunadamente en la iglesia, que es el tema feminista. Yo creo que es fundamental, porque la gestión del poder y el imaginario religioso se da también en términos de géneros y sexuales. Pero también entran aquí los aspectos étnicos, los aspectos epistemológicos, los aspectos raciales. O sea, hay una serie ahí de coordenadas bien interesantes que van entrando poco a poco. Entonces, volviendo, por ejemplo, tomando como ejemplo este asunto del sacerdocio, para empezar, teológicamente hablando, en mi punto de vista, sé que es un poco arriesgado, pero pues la iglesia no debe tener sacerdotes, porque toda ella es sacerdotal, ¿no? ¿Qué es lo que plantea el Concilio Vaticano II? O sea, yo podría decir que sacerdotalizar el ministerio de los presbíteros y de los episcopos es una patología eclesial. Si a esto le añadimos ahora mujeres, pues hacemos más gordo el caldo. O sea, yo creo que el asunto no es en que se vuelvan sacerdotisas, sino que asuman ministerios para la edificación de la comunidad, como ya de hecho lo están haciendo y se viene haciendo, ¿no? Entonces, en fin, es toda una discusión que nos podríamos alargar por ahí, pero yo creo que hay mucho, y no nada más es abrir espacios para que ahora entren en otro u otros géneros. Yo creo que es reformar el entramado simbólico, imaginario e institucional para que quepamos todos, pero de una manera igualitaria y de comunión, lo cual no quiere decir que todos hacemos lo mismo. Porque cuando apelamos a una eclesiología de comunión, no es que todos hacemos lo mismo, como un equipo de fútbol, no todos vamos a ser porteros, ¿no? Ni todos servimos para lo mismo. Lo que sí es que el que es presbítero, el que es episcopo, el que es catequista, el que es coordinador de un grupo, el que es docente y enseña teología o catequesis, tiene un lugar en la iglesia, muy digno, y es una función que otros no hacen, y lo que otros hacen, ellos no lo hacen. Sí, porque sí tenemos que coordinarlo, sin duda, ¿no? Pero bueno, vamos, para avanzar en esto, pues sí tenemos que seguirlo un poquito más en esto de lo que traigo pendiente, pero creo que con esto va quedando, no sé si lo estoy confundiendo más o vamos por ahí avanzando. Tenemos algunos comentarios en el chat. Ildelisa Preciado nos dice: sobre lo que hablas, necesitamos trabajar en una horizontalidad, dejando atrás el patriarcalismo que apoyaría a desmontar de la sociedad de consumo. Sería conveniente que esta asamblea empezara a hablar del tema jurídico. Estela Brioso nos comenta: estoy de acuerdo con esto, toda ella, la iglesia, es sacerdotal. Sí. Si alguien quiere abrir igual su micrófono. Pues de un comentario así rapidísimo. Recordemos que el asunto del patriarcado es un asunto de largo aliento. Es una vertiente que cruza transversalmente, especialmente el mundo occidental. El patriarcalismo occidental no es igual a otros, eso es fundamental. Pero que se está, o sea, tenemos lo que algunas autoras llaman, de una manera muy interesante por ahí, lo leía hace no mucho, una especie de desgarramiento civilizatorio que tiene que ver pues con este desmoronamiento del patriarcado y la norma heterosexual y el surgimiento o emergencia o visibilización de otras formas de organizarse, ¿no? Entonces, y de reconocer el asunto de la presencia de los géneros y las interrelaciones. Pero esto, para que entre a la iglesia, es poco a poco. O sea, yo siempre he pensado, fíjense, no hay que perder de vista un asunto. La institución eclesial es la institución más antigua que existe en la humanidad. Son 2000 años. O sea, ustedes le echan ahí y ponen a girar la ardilla
Díganme, ¿qué institución tiene tal antigüedad? Bueno, el Estado moderno tiene 150 años. No sé, no vamos a poner ni a la General Motors, ¿no? O sea, tiene 2000 años la institución eclesial. El mover una institución que tiene 2000 años es pesado. Sin embargo, aquí no hay que perder de vista que lo importante no es que se mueva toda la institución, sino cómo empezamos a movernos nosotros. Este tipo, por ejemplo, de cursos o de charlas de este tipo, imaginémonos que esto no podría haber sido posible hace 40, 50 años. Esto que estamos ahora haciendo aquí, mujeres preguntando, cuestionando a la iglesia, estudiando teología, laicos hablando sobre la iglesia, etc. Esto, caray, hace 40, 50 años no era posible. No era posible. Entonces, siempre hay que saber reconocer, pues, modestamente los avances que se van dando, ¿no? Pero hay que tener paciencia histórica, yo diría. Y las cosas se van moviendo, y se van moviendo de acuerdo a contextos. Aquí el asunto de los contextos es fundamental, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, en el asunto, digo, ahorita hemos retomado el tema feminista, que yo creo que va avanzando no como se esperaría. Yo creo que vamos demasiado retrasados en la iglesia, y sin embargo ya hay un movimiento muy potente, muy potente. Digo, yo colaboro ahí en la Universidad Iberoamericana. En el departamento hay una cátedra de teología feminista, se están dando cursos, llama mucho la atención. Se acaba de dar un curso, por ejemplo, sobre, que le llaman teologías decoloniales feministas. Un curso que se pensó para 20 personas, se inscribieron cerca de 60, la tuvimos que abrir con 35 y se quedaron afuera, otras tantas, ¿no? De diversos lugares de América Latina. O sea, la inquietud por el tema es mucho, pero lo que es más interesante son los procesos en los cuales las mujeres están tomando un papel destacado en estos procesos eclesiales, ¿no? Sus mismas dudas que están planteando, y eso es un signo de los tiempos, pues que es una dicha estarlo viendo, porque quienes nos precedieron no tuvieron este gozo, ¿no? Y bueno, pues ya estamos casi sobre el tiempo. A ver, no sé tú qué digas. Mario tiene la mano levantada, no sé si gustas. Sí, un comentario. Creo que pues ha sido muy valioso este espacio, escucharte, José. Muchas gracias. Y creo que salen puntos ciegos que el clericalismo cultural que tenemos no nos deja ver. Y quería preguntar, bueno, quizá ya no sea tiempo, pero tenemos otra sesión el jueves, si el tema de los abusos sexuales sea como una consecuencia muy dura de este aparato, esta estructura jerárquica, pero bueno, tenemos, los lunes de este mes hemos tenido un espacio y lo continuamos para hablar de ello, pero mi duda es, o sea, ¿será que no hemos visto y ni siquiera imaginamos la gravedad del asunto y tendríamos la posibilidad de verlo, no sé, a partir de una teología crítica como la que tú nos estás compartiendo, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tan enfermizo es esta estructura que se refleja así? ¿Qué tan violenta, ¿no? Por ahí ayer mencionaban, o bueno, la semana pasada también, que una institución que atrae perfiles psicológicos de este tipo, pues tendría que tener como ahí la alerta, ¿no? Encendida por el abuso de poder. ¿Te parece que es más grave de lo que podemos ver o imaginar? O no sé, me gustaría saber y bueno. Sí. Ya no da mucho tiempo, pero mira, te menciono 3 puntitos. Yo creo que es claro que el asunto del abuso sexual no se puede personalizar. O sea, no es que hay unas gentes malvadas que les da y abusan. O sea, hay un tejido institucional que está fomentando eso porque se ha pervertido y ha caducado ese modelo institucional. Esto no es la voz de una teología crítica y media locada. Hay informes recientes, el del episcopado alemán, donde hacen un muy buen análisis. Ustedes que andan analizando eso, acérquense el documento del episcopado alemán, el informe australiano que se hizo entre el Estado, asociaciones de derechos humanos y la Iglesia australiana. Interesantísimo.
Está el informe también del episcopado norteamericano, donde queda claro que no puede haber un cambio en la iglesia sin un cambio institucional, y que tiene que ver con esta dimensión también legal. O sea, el asunto de los abusos, por ejemplo, ahorita que hablaba aquí el compañero chileno, la iglesia chilena trae un problemón atravesado con ese asunto de los abusos, porque se ha socializado y visibilizado de manera tremenda, con una decepción increíble en muchos sectores, ¿no? Pero la cuestión es grave, y es grave desde la cuestión institucional. O sea, y yo, por ejemplo, yo creo que un problema muy serio del asunto que fomenta institucionalmente la pederastía es la cuestión de los seminarios. Los seminarios surgieron en el Concilio de Trento para agrupar al clero vago que andaba por aquí, por allá y no se formaba. Y fue un remedio interesante, ¿verdad? Les dieron una cierta formación y demás. Estamos en el siglo XVI. Ahora se han vuelto, ¿cómo se llama? Invernaderos para que tengan buffet los que quieren abusar a veces, ¿no? De los menores y demás. O sea, yo creo que hay cosas institucionales que ya dieron de sí, así como si compran una mayonesa y caducó en el 2016, pues así sucede con varias instituciones eclesiales, y que no es no haciendo llamados a la conversión como eso calma. Termino con un ejemplo. Decía, justamente el Papa que hizo el cambio para la institucionalidad monárquica en la Iglesia, el Papa Gregorio VII en el siglo XI, cuando él quería hacer la reforma de la Iglesia, la quería hacer porque el emperador ponía a su hijo de papa, a su nieto de obispo y demás. Y cuando quería hacer la reforma, preguntaba a Alejandro VI, que él era un monje, ¿cómo hacerle? Tenía dos voces, ¿verdad? Ahora sí, como les ponía como en las posadas. Unos decían, ¿sabes qué? Hay que hacer una cruzada espiritual en Europa. Había uno que se llamaba Pedro el Predicador en el siglo XI que le dijo, vamos a hacer una cruzada del cambio de corazón. Y había otras voces que le decían, ¿sabes qué? Tienes que hacer una cruzada institucional en la iglesia para arrebatarle el poder al emperador. Y este monje, el de Brando, que fue del Gregorio VII, muy vivo, dijo, está bien que Pedro el Predicador siga misionando en Europa, pero cambiamos la institucionalidad de la iglesia para arrebatarle al imperio y a los señores feudales la manipulación de la iglesia. Y le funcionó. Tan le funcionó que ahorita nos quejamos de su modelo. Le duró 1000 años. Tenemos otros ejemplos en la historia de la iglesia donde no se puede dar un verdadero cambio en la iglesia si no hay un cambio estructural. Pero esto lo comentamos la próxima. Muchísimas gracias, doctor Legorreta. Nos quedamos, creo que, muy interesados con el tema y con preguntas y deseos de seguir participando. Entonces, nos vemos el jueves. Le agradecemos que nos haya acompañado y también le agradecemos a todas y a todos por compartir, por poder participar y por seguir abriendo estos espacios de diálogo. Nos vemos el jueves y muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde, buena noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas gracias. noches. Compañeras, compañeros, doctor. Bye.